Primero, capaz que me tengan que ayudar, me tengan que tener paciencia porque voy a usar el GeoGebra y hace rato que no lo uso, seguramente me voy a confundir. Así que nada. Pero bueno, básicamente nosotros lo que habíamos dado era el elemento de la definición de vector, ¿no? Es un elemento algebraico, el cual tiene tres propiedades, ¿no? Módulo, dirección y sentido. Acuérdense que el módulo era esto, la longitud del vector representando, en este caso, una variable física o una magnitud física. Esta es la longitud, ¿no? La posición, en realidad, perdón, la posición, no la longitud, la posición. Pero bueno, en este caso tenemos la dirección que se viene representada por la inclinación de este vector. Este tiene una dirección, este tiene otra dirección y este tiene otra dirección, ¿no? Y el sentido que está indicado por la flechita. Entonces acuérdense que era el segmento de recta orientado, la recta es infinita, ¿no? El segmento es un cacho de recta, ¿no? Una parte de esa recta y orientado quiere decir que tiene que tener una flechita ese segmento, ¿no? Ese trozo de recta tiene que tener una flechita. Entonces, como diciendo la definición formal de vector, ahora digamos, podemos plantear qué pasa con ese vector, no solamente analizando sus propiedades, esas tres propiedades, módulo, dirección y sentido. Acuérdense que los veníamos a expresar en forma polar, los podíamos expresar en forma de par ordenado, en forma binómica. Pero bueno, con los vectores también, si son variables físicas, magnitudes físicas, podríamos hacer operaciones. Entonces, lo primero que se nos ocurre es si los podemos sumar o restar. Y bueno, la primera, digamos, opción o digamos la primera mirada hacia los vectores y al hacer operaciones con ellos, podemos decir que lo podemos sumar o restar. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos a eso y para qué nos sirve o para qué lo podemos aplicar? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle en dinámica. Pero bueno, ahora vamos a dar, digamos, la matemática que nosotros necesitamos para después, ¿no? Ver un problema físico y cómo esto que vamos a dar ahora, que es suma de vectores, ¿no? Método gráfico de la poligonal, cómo nos puede ayudar, y descomposición, ¿no? De vectores y suma analítica de vectores, cómo nos puede ayudar, ¿no? En un problema físico un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué significancia del mundo real le podemos dar a eso? Entonces, nosotros ya habíamos visto esta construcción, ¿no? Teníamos un sistema de ejes cartesianos ortogonales, ¿no? Los dos están a 90 grados. Entonces el sistema de ejes, esto es el eje Y, este es el eje X. Y habíamos definido que el vector, ¿no? Como este segmento de recta, se lo puede representar en el plano de esta manera, ¿m? Con un sistema de ejes cartesianos que nos damos en el punto de referencia para saber dónde estaba metido ese vector. Y en ese sentido, también podíamos obtener sus componentes, que eran las proyecciones ortogonales sobre estos planos, sobre estos ejes coordenados. Entonces íbamos a tener digamos, un vector en dos dimensiones. Acuérdense que estamos trabajando, el vector, bueno, existen, por lo menos en la naturaleza, o para el análisis, nosotros podemos analizar una dimensión, ¿no? Lo que vendría a ser una dimensión, un eje coordenado, una recta, ¿no? Con movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento sobre una recta, sobre una sola dimensión, lo que estuvimos dando. Podemos ver el movimiento en el plano, que son dos dimensiones, ¿no? El objeto se mueve en círculos, ¿no? Se mueve una parábola, etcétera, etcétera, tema más adelante, o movimiento en tres dimensiones, ¿no? Tenemos ancho, alto y largo, ¿no? Un movimiento de la vida real, ¿no? En tres dimensiones. Entonces se pueden analizar esos tres casos. Nosotros empezamos analizando el caso más básico, que es el movimiento en una línea recta, pero después vamos a necesitar analizar los vectores en el plano, o sea, cuando tienen dos dimensiones. ¿Mm? En este caso, una componente X y una componente Y. Entonces, lo que vamos a hacer primero es lo que ya habíamos visto, repetir esos pasos, lo que es primero, cuando tengo un problema de este estilo, que dice realizar la siguiente operación, menos A más B más C, en forma gráfica y calcular las componentes de los tres vectores. Primero lo que tengo que hacer es expresar correctamente en forma polar estos tres vectores. Fíjense que me da el módulo, ¿m? Y me da el ángulo con respecto a un eje. Bueno, primero lo que tengo que hacer, porque si no voy a arrancar todo mal, antes de sumar y hacer cualquier cosa,
primero lo que tengo que hacer es expresar bien correctamente estos tres vectores y después, ¿no?, encontrar sus componentes. ¿Por qué tenemos que hacer esto sí o sí? Porque si yo quiero resolver esta ecuación A menos A más B más C, no voy a hacer, bueno, supónganse que acá, fíjense que dice 5.000 metros, 300 decámetros, 40 hectómetros, primero tienen que estar todos en una, acuérdense que yo para sumar números, ya, aunque sean escalares, ¿no?, que no sean vectores, necesito que estén todos en la misma unidad. No puedo sumar metros con decámetros con hectómetros. No tengo que pasarlo todo a metro, todo a decámetro, todo a hectómetro, o todo un prefijo de longitud que sea el equivalente a los tres. No puede ser kilómetros. Entonces, primero hay que pasar esto, ¿no?, a toda una misma unidad. Puede ser kilómetro, decámetro, hectómetro. Y después tengo que sumar, pero la suma no va a ser, uy, 5.000 más, por ejemplo, 3.000 metros más 4.000 metros. Ahí lo pasé todo a metros. No va a ser la suma. ¿Por qué no puedo sumarlo de esa manera? A ver, vamos a hacerlo un poquito acá. Lo que estoy diciendo es esto. Uy. La suma no va a ser de, bueno, es menos A más B. No tengo lapicero como los otros chicos, así que, bueno, me tengo que comprar una lapicera para hacer esto bien. El resultado no va a ser menos 5.000 más 3.000 más 4.000. ¿Por qué? De la operación está. Esto lo pasé a metro y esto lo pasé a metro, ¿no? Porque necesitas saber todo el área, No el área. o sea, los componentes. Eso es Exacto, porque exacto. no está en el mismo sentido ni dirección. Exacto, no Claro. tienen, tienen todas distintas direcciones. Fíjense que esto está inclinado de esta manera, este está inclinado de esta manera y esto está inclinado de esa manera. Entonces, como los tres vectores no tienen la misma dirección, no se admite este tipo de suma directamente, ¿no?, directa. Entonces, lo que hay que hacer es descomponerlo, ¿no?, en sus componentes rectangulares, tanto AX como AI, ¿no?, del A, del B y del C. Entonces, las X se pueden sumar con todas las X o restar, las Y se pueden sumar con todas las Y y perdón, yo iba a decir la tercera, las Z, bueno, como tenemos dos dimensiones son A y X. Entonces, AX con BX y CX, AI con BI y CI. Pero tenemos que encontrarlas, esas componentes. Para encontrarlas, y poder realizar esta operación, lo primero que hacemos, uy, lo primero que hacemos es expresar correctamente estos tres vectorcitos. Este problema ya lo hicieron en el primer parcial, así que dentro de todo, o sea, el problema de encontrar la forma polar de estos tres vectores y después descomponerlos es un problema que ya más o menos fuimos analizando. Entonces, lo que, digamos, lo nuevo viene un poquito después, es que es esto, realizar la siguiente operación. Esto es lo nuevo. Bueno, y la forma, resolver la forma gráfica. Pero bueno, mientras lo podemos hacer de forma analítica, que es esto lo que vamos a hacer ahora, después la forma gráfica creo que se ve un poquito más fácil. Entonces, lo primero que tengo que hacer es anotar bien este ángulo. Si yo anoto mal este ángulo, ya estoy al horno. Entonces, para saber la forma polar del vector A, vamos a elegir el ángulo correcto, que supongo todos deben saber que es este, ¿no? ¿Y cuánto es? 40. ¿Mm? El ángulo correcto del vector B, ¿cuánto va a ser? Fíjense que está en forma horizontal, 180. pero para el eje X negativo, entonces va a ser este ángulo llano, 180. Y el del C, tenemos que agarrar siempre toda la vueltita hasta el eje X, o sea, esto de acá. Entonces, ¿cuánto va a valer? 240. 240. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es 90, esto que está acá, esto es 180, recién lo dijimos, y como cada cuadrante tiene 90, 180 más 90 es 270. Le resto 30, que es este angulito acá, que me lo da como dato, entonces me da 240. De ahí sale el 240, no es magia. ¿No? Sale de
saber cuánto valen, ¿no? O digamos, cómo está construido, ¿no? Los ejes que son de 90 grados, ¿no? Cada cuadrante entre sí tiene 90 grados, esta escuadra, digamos, 90, 90, 90 y 90, y se divide en cuatro secciones. ¿Mm? Entonces, con los datos que me da de estos ángulos, tengo que sacar por complementarios o por diferencia, tengo que sacar del otro. Entonces voy a ir anotando los ángulos y esto que está acá lo puedo pasar, lo tengo que pasar a una unidad común. Lo que puedo hacer, para hacerlo más fácil, lo puedo pasar todo a kilómetros. Y acuérdense que tenemos esta escalita, ¿cómo se llama? Esta tablita, en donde nosotros usamos desde acá, uy, usamos desde acá hasta ahí. Pero bueno, sepan que hay más, ¿no? Si es metro es decámetro, hectómetro, kilómetro, y si vienen para abajo es decímetro, centímetro, milímetro, ¿no? Estos son los prefijos que utiliza el Sistema Internacional del SI, los que generalmente, o sea, son oficiales. Nosotros vamos a usar estos que son los más, digamos, como tradicionales y lo que podremos llegar a ver en la vida diaria. Después son aplicaciones un poco más técnicas y específicas. Se pueden utilizar estos de acá abajo, tanto para no sé, aplicaciones de corriente, voltaje, y más abajo aplicaciones atómicas y de física cuántica, básicamente. Y para arriba, seguramente, aplicaciones informáticas como terabytes, gigabytes, ¿no? Megahertz, gigahertz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vamos a concentrar en esta área, en estos de acá. Entonces, acuérdense, 5.000 metros, como yo estoy acá y paso 1, 2, 3, son 5 kilómetros. Uy, vamos a ponerlo así, bueno, 5 kilómetros. Estos son 300 decámetros, son 3 kilómetros. Y estos son 40 octómetros, son 4 kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque hecto está acá, si tengo que ir uno para arriba es dividido por 10. Deca está acá, si tengo que ir para arriba es por 100, y si estoy acá, tengo que dividir por 1000. Básicamente eso es lo que hice. Entonces, para anotar bien la forma polar de cada vector, hacíamos, por ejemplo, A, lo ponemos así. Bueno, está saliendo cualquiera. Y se anota así, y el angulito. En este caso, acá está el módulo, 5 kilómetros. Y el angulito, 40. Hicimos. ¿Mm? Después tengo lo mismo para B. El modulito, acuérdense cuando yo tengo estas dos rectas al lado del vector, me significa el módulo, ¿no? La longitud del vector. 180. Uy, uy, 3 kilómetros. Qué complicado que es con el mouse, loco. Bueno, y el vector C, 4 kilómetros. 240 habíamos dicho. Entonces, esto es lo que hacíamos, supongo que se le acuerda, para refrescar un poquito. Profe, yo después lo pasé a rectangular, después de eso. ¿Cómo? Después de hacer eso lo pasé a rectangular, para ya Sí, poder... sí. Después el Ah, paso siguiente acá es pasarlo a coordenadas rectangulares, ¿no? O encontrar las componentes rectangulares. Entonces, bueno, a eso hay que ir porque para hacer esta operación necesito tener todos los vectores a poder expresados en sumar y forma. restar, profe. ¿Cómo? Si no, no lo puedo sumar y restar. Exacto. Si no, no lo puedo sumar ni restar. Entonces lo tengo que expresar en forma rectangular. Entonces vamos a hacer lo mismo con el A. Tengo AX. Ahí.
Bueno, voy a hacer rápido esto porque ya lo conocen. Estoy repitiendo básicamente lo que ya sabemos. Pero bueno, voy a hacer el primero para que, bueno, después estén a todos los otros. Entonces, esto es el módulo por el coseno del ángulo. 5 kilómetros por el coseno de 40. 5 kilómetros por el seno 40. Pero está bien calculado, ¿no? Me tienen que dar este positivo y este positivo. ¿Cuánto da esto? Uno me dio 3,83 el primero Sí. y el otro 3,21. A mí me dio lo mismo. Listo. No, no te copié, no te copié. Entonces ahora hacemos lo mismo para la B, el vector B y para el vector C. Este lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo conocemos. Entonces voy a poner 3 kilómetros por el seno, perdón, por el coseno. 180. 3 kilómetros, sí. Esto es menos 3. Menos 3. Y el otro te tiene que dar 0 por lógica. Exactamente. Pero me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque fíjense que el vector B es horizontal, no tiene esa elevación. Entonces, al no tener esa elevación, esa inclinación Aquí hacia está arriba, 0. no tiene cosa, componente I. Los vectores perfectamente horizontales no tienen componente I. O sea, va a 0, no es que no tienen. Es 0 la componente I. Bueno, y falta el vector C. Entonces hacemos C de X. Ahí. Seno de 240 y tiene que dar negativo la X y negativo la Y, porque está en el cuadrante 3. En X A me dio menos mí 2. me da menos 2 y menos 3,46. Bueno, No me dio eso, pero bueno. ¿cuál? ¿Los dos? ¿Ninguno de los dos? El de abajo. Menos 3,46. Menos 2. Puede ser que esté raro eso. A ver, Está bien, está bien, está bien. ¿está bien? Ah, lo vi como muy cerca a 4, no. Está bien. Bueno, entonces ahora tengo las componentes X e Y del vector A, del vector B y del vector C. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Entonces lo que podemos hacer ahora, si quieren hacerlo ordenado, estaría bueno que, por ejemplo, al vector A lo expresen de esta manera, de forma binomial o como par ordenada. Entonces ya lo hacen de forma ordenada, te queda el vector A, el vector B, ¿no? De esta manera. Ordeno qué es cada dato. ¿Mm? Queda medio raro. Entonces lo expresamos en forma de par ordenado, en forma binómica, de lo que ustedes quieran, pero es para tener un orden, acá un punto y coma, para tener un orden, ¿no? De cuál es la componente X del vector A, cuál es la componente Y del vector A, ¿no? Porque después lo vamos a utilizar. Entonces, para resolver ahora lo que es, esto es una resolución analítica, ¿no? Nosotros estamos planteando y definiendo el vector por sus componentes, entonces estamos resolviendo analíticamente a través de numeritos esta operación. Lo que tenemos que resolver es una suma o sea, es una suma de vectores, suma y resta de vectores,
que esa suma de vectores nos va a dar otro vector. Entonces, lo ponemos de la siguiente manera. Vector R, o le pueden poner el nombre que quieran. ¿No? Menos A más B más C. Entonces, yo lo que tengo que hacer, como directamente yo no podía resolver esto cuando estaban de esta manera, 5 más 3 más 4 no podía resolver porque esto es diferente en cada uno, uno es 40 grados, otro es 180 y otro es 240, cada uno tiene su inclinación distinta, ¿no? Su distinta dirección de vector. Lo que podemos plantear es, o lo que siempre hago es, como este vector es un vector y está en el plano, en algún lugar ¿cómo se llama este sistema? Perdón, este plano definido por el sistema de ejes coordenados, va a estar nuestro vectorcito R. Entonces lo que podemos hacer es, como ya sabemos que el vector tiene dos componentes, definimos las componentes X del vector que tenemos que obtener y la componente Y. Entonces dividimos el problema en dos, que es lo que generalmente se hace cuando se tiene un problema de, por ejemplo, cinemático y de dinámica en el plano, o sea, un objeto moviéndose en dos dimensiones. Hasta ahora vimos el MRV, que es un rectilíneo, que se mueven en una línea recta. O sea, esto es el movimiento de algo, o va para allá o va para acá, ¿no? Todos los problemas que vimos fueron así, o en forma vertical, o algo va para arriba o va para abajo. No hay chance que tenga otro tipo de movimiento. Bueno, si se hace un movimiento, si se analiza un poquito más la cinemática y uno va trasladando a movimientos un poquito más complejos, que pasa de alguien que esté parado y tire una piedra, ¿no? Y haga este tipo de movimiento, ¿no? Oblicuo. Bueno, ahí lo tenés que analizar obviamente lo analizamos con vectores, pero no es un movimiento rectilíneo, sino un movimiento curvilíneo. O sea, la trayectoria es una curva, no es una línea recta. Bueno, entonces hay que analizarlo un poquito de otra manera, que se puede analizar con vectores, pero bueno, hay que introducir un poquito más de ecuaciones y un poquito más de matemáticas. Entonces lo que se hace en esos casos es dividir el problema en dos componentes, X e Y. Como el movimiento está en el plano, ¿no? Esto estaba así, lo borré, pero tiene dos componentes, X e Y. Por ejemplo, la piedra está acá y tiene una posición en X, una en Y. Si está acá, tiene una en X y una en Y. Y así en toda la trayectoria. Esa descomposición la podemos hacer acá porque este vector, ¿no? Tiene dos componentes, X e Y. Entonces yo primero tomo todas las X y después hago todas las X por un lado y después hago todas las Y por el otro. Entonces voy a poner menos AX, y fíjense que no les pongo la flechita, porque estos son vectores y estos son componentes, ¿no? Estas son las componentes del vector, ¿no? Pero estos son los vectores. Entonces pongo menos AX respetando la operación que tengo acá, más BX, más CX, ¿no? Todas las X por un lado, ¿no? Manzanas con manzanas, peras con peras. Y después por otro lado vamos a poner las Y, RI, ¿no? Menos AI, más BI, más CI. Entonces ahí hacemos que nuestro problema, que parece más complejo, lo dividimos en dos, tanto las X por un lado como las Y, porque obviamente, como nosotros no podíamos mezclar esto porque eran vectores de distintas dimensiones, las X e Y no se mezclan porque tienen distintas direcciones. Una es dirección horizontal y otra vertical. Entonces tenemos que hacer todas las direcciones horizontales con la horizontal y todas las verticales con las verticales. Por eso dividimos el problema en componente X, en componente Y, ¿no? Son las proyecciones ortogonales sobre los ejes coordenados. Entonces ahí ya me sirve lo que hice anteriormente, porque yo acá tengo la X que la tengo acá, la BX que la tengo acá, y la CX que la tengo ahí. Entonces ahora tengo que ir poniendo los numeritos que yo calculé. Básicamente es eso. Pero respetando la operación que me dieron. Menos A, bueno, ahí no se ve capaz. Menos A más B más C. Acuérdense que siempre tengo que respetar la operación que me dieron. Empezamos con la X, menos AX. Entonces, 3,83, pero como tiene el menos, le pongo menos 3,83. Kilómetros.
más Bx. ¿Dónde está la Bx? Esta de acá, menos 3. Ahora el menos sale de este, de la componente. Este menos no sale de la componente, sale de acá, de la operación que yo tenía que hacer, del menos este de ahí. Son dos cosas diferentes, ojo, con los problemas de signos. Bueno, y Cx menos 3,86, menos 3,46 kilómetros. Puedo hacer lo mismo para las y, como acá tengo todas las y, 321, menos 321, porque esta es positiva, pero acuérdense que te lo da vuelta el signo ahí, más bi, que es 0, más, bueno, menos, Profe, disculpe, sí, CX9 menos 2. perdón, Cx menos 2, ya me mareé, sí, estaba repitiendo esto, muy bien. Acá, Cx menos 2. Vi rápido. Ahora sí. Bueno, fíjense que es fácil confundirse, pero por eso hay que tener todo bien anotado e ir siguiendo. Entonces tengo la suma o la operación que el problema me dio para resolver en tanto las componentes X como las componentes Y. Bueno, ¿y cuánto da esto? Esto sería menos 5, negativo. Bastante negativo. En X me dio menos 8,83. 1,17. ¿En X? No, en X te A da mí en menos X me da 8,83. menos 2,83. Me parece que acá tenés menos 5, si no me estoy confundiendo. Te están errando, profe. Sí. A A mí mí me me dio dio, menos a mí me dio 8 con menos 83. 8,81. Ah, ahí está, menos 8, ¿cuánto? Menos 83. 8,81. ¿Así? ¿Por qué digo esto? Porque esto es menos 3 menos 2 es menos 5, menos otros Es menos 3, menos 8. 8,83, profe. Claro. Es derecha la cuenta. Sí, de derecha, sí. Le dimos muchas vueltas. De derecha, sí. Menos 5 tenés acá, menos 3, menos 8 y el 83, ese que queda ahí. Entonces, menos 8,83. Y este es Menos menos 6. 6,7. Menos 6,67 me dio. Exacto. Profe, te hago una consulta. Sí. Bueno, eso yo ya lo terminé. ¿Es lógico que Está. cuando yo lo paso a polar, el ángulo me dé menos 142? Sí, 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 sí. Oye, Sí, sí. Ahora lo vamos a analizar igual. Ahora lo vamos a analizar. Porque este es un vector en el tercer cuadrante, y ahí depende cómo te lo diga el vector la calculadora, pero ese menos 142 está medido de acá para abajo, si es menos, ¿no? sí, sí. Si vos lo medís para arriba es positivo, pero si lo medís para acá abajo es negativo. Así que puede ser, pero vamos a ver cómo lo interpretamos. Entonces Fíjense, 2,18, digamos, en lógica, ¿cómo? digamos. Sería 2,18, digamos. Claro, Si claro, aplicamos claro, claro, lógica. sí, sí, exactamente, sí, 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 para el otro lado. Sí, sí. Está bien. Entonces, fíjense que ahora puedo construir el vector resultante o el vector suma como Rx y Ry. ¿Mm? Entonces tengo menos 8,83, menos 6,67. Bueno, y listo, con eso resolvimos analíticamente esta operación, básicamente. Si le agrego un pasito más, todo esto ya lo saben, expresar correctamente, o sea, primero, expresar correctamente en forma polar el vector dado, ¿no? Tener en cuenta el ángulo, ojo, que me va a dar la dirección y de esa manera poder calcular bien las componentes. Entonces, primero expresar de forma correcta el vector, poniendo correctamente el ángulo según los datos dados. Ojo que no le vamos a dar el ángulo, sino le vamos a dar el ángulo del vector no se lo vamos a dar, sino le vamos a dar un dato para calcular el ángulo del vector, ¿no? Como hicimos acá, por sumas y restas.
Después expresar bien correctamente bien esto. Ojo, si esto tiene que estar, ojo que esto tiene que estar todo en la misma unidad, como dice acá. Lo pasé todo en una unidad común, la que ustedes quieran, pero tiene que ser una común. Yo elegí kilómetros, pueden haber elegido metros, decámetro, hectómetro. Expreso de manera polar. Después de manera polar, tengo que descomponer en componentes, tanto x e y de cada vector. Descompongo, anoto la descomposición en forma de par ordenado, si quiero, para como tener un orden, ¿no? de qué fue lo que los compuse, y después aplico o intento resolver la operación dada. Entonces, separo el problema en dos, tanto componente X como componente Y, y a cada componente le tengo que aplicar la operación que me pide resolver el problema. Entonces, cuando yo hago esto, ya tengo todos los datos. Tengo todas las X, esto es AX, BX y CX, ¿no? Y esto es AI, BI y CI. Con esos datos puedo calcular el vector suma. Esto es igual para la cantidad de vectores que yo quiera poner. Si acá hay 80 vectores, tengo que hacer lo mismo. AX, BX, CX, DX, EX, bueno, hasta que termine, ¿no? Pero lo mismo para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, lo que sea. Lo que se van añadiendo acá son componentes. En vez de tener 3 componentes, son 3 vectores, son 4 componentes, son 5, son 5 componentes. Bueno, y la operación que tenga que hacer. Puede ser sumar de esta, lo que sea. Se pueden combinar de todas las maneras posibles. Acá tenés el menos en el A, en el vector A, pero puede estar en el vector C, puede estar en el vector B, pueden estar desordenados, no necesariamente tienen que estar A, B más C, ¿no? En orden, pueden estar en cualquier orden. Así que, bueno, esas son las variaciones por las que se pueden encontrar lo que estoy diciendo, nada más. Pero básicamente la metodología es la misma. Es primero pasar a polar, descomponer en componentes rectangulares y después aplicar la operación que se le pide. ¿No? Es un pasito más de lo que hacíamos antes. Para no hacerlo todo de una, como que lo dividimos en dos, entonces es mucho más fácil eh, asimilar. Fíjense que la clave está en dividir esto. Un componente X, el componente Y. Bueno, Y ahora ahí voy a tratar de... Sí, ¿alguna no pregunta? era si terminaba ahí o... Sí, no. O sea, la parte analítica, fíjense que el problema acá dice, en forma gráfica hay que calcular la componente... me faltó, bueno, realizar en forma analítica. Esta es la forma analítica, me falta la forma gráfica. Entonces, la forma gráfica... ¿Dónde está? Acá lo tengo. Me había olvidado. Voy a utilizar esto porque, bueno, con el mouse no me llevo tan bien. Pero bueno, este programita es el GeoGebra, por ahí puedo hacer los vectores y que se vea un poquito más, un poquito más explícito y lindo cómo se construye la gráfica. Lo que te pide, además de hallar la suma, resolver esta operación, es hacerlo en forma gráfica. Para hacerlo en forma gráfica, que tiene que coincidir con este resultado, porque nosotros ya encontramos el resultado, que es este de acá. Yo lo puedo hacer a resolver este problema sin tener que hacer todo esto y hacerlo de forma gráfica. Bueno, como el problema me lo pide de las dos formas, lo voy a hacer de las dos formas. Entonces, para hacerlo de forma gráfica, lo que tenemos que hacer es, primero, dibujar los tres vectores y tratar de dibujarlos lo más a escala posible para que me quede, no sé, primero me quede más o menos la forma final como tiene que ser. Yo tengo que poner una escala en el eje X y otra escala en el eje Y. Puede ser la escala que ustedes quieran. Si tienen una hoja cuadriculada, un cuadrito puede valer 1 kilómetro, ¿no? O 2 kilómetros, o lo que sea, o metros, pero la escala la eligen ustedes. Por ejemplo, un cuadrito puede valer 1000 metros. Entonces la escala gráfica la eligen ustedes. En este caso yo usé kilómetros, entonces voy a decir que bueno, cada medida de esto, un cuadrito es 1 kilómetro, es 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. En la hoja de ustedes, más o menos, pueden definir una escala. Entonces lo que voy a hacer antes que nada es dibujar estos tres vectores, estos tres, así como están en el planteo del problema, ¿no? En este dibujito lo voy a hacer igual. Voy
Entonces voy a ir acá. Voy a poner un vectorcito. Vamos a tratar de configurarlo. Ponerle A. Vamos a poner un colorcito. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Les voy a poner acá este. Y acá le voy a poner lo que calculamos. Ahí está. Acá. Le voy a poner esto, la componente AX ahí. Porque eso, ¿no? Esto acá. Le voy a poner, esta es la X y esta es la Y. Entonces acá le voy a poner 3.83. Y se me armó un vector, básicamente, con la escala que se me tiene que armar, o sea, se me armó este vector ¿m? En la gráfica de acá. Entonces ya tengo el vector A. Ahora voy a tratar de dibujar el vector B. Bueno, el vector B es más fácil. ¿Por qué? Porque es horizontal hacia la izquierda y mide 3. Entonces lo que puedo hacer rápido es, tuki, armo un vector así, y le vamos a poner ahora vector B. Vamos a elegir un colorcito. Me llama rosita. Y lo vamos a correr así. Entonces, fíjense, va de 0 a -3. ¿Eh? Esto acá. Las componentes, ¿no? Es -3. Entonces vas de 0 a -3. Y la I no es 0, entonces es horizontal. Fíjense que acá las componentes, una es 383, la, la rectangular en X, y la componente en Y es 321. Entonces, más o menos llega un poquito después del 3, ¿no? Fíjense que hace un triángulo rectángulo, bueno, todas las cosas que digo, gráficamente. Después, tengo que hacer el C. Vamos a hacer otro más. Vamos a ponerle vector C y un colorcito. Eso vamos a ponerlo ahí. Y acá vamos a ponerle las componentes que calculamos. -2, -346. Bueno, fíjense, más o menos me quedó este dibujo bastante escala. Lo interesante acá de esto es, no lo vimos, pero yo puedo poner acá name and value. Tengo el valor, ¿no? 383, 321 de las componentes. Name and value, se puede ver todas estas cositas, ¿no? Y esto de acá, name and value. Y ahí tengo las componentes. Todo lo que yo hice acá lo tengo acá. Fíjense que yo con esto también lo que puedo hacer, le pongo álgebra y le pongo por ordenadas polares, y fíjense que me da casi igual porque redondeé, o cuando hice el cálculo de componentes acá redondeé, este número está redondeado y este también, se no me da exactamente la forma polar, que es 5 kilómetros 40, me da 4,99 y 39,96, que es casi 5,40. Fíjense que nosotros estamos redondeando. Ahí, entonces, si hay algún error, ya ahí tenemos un redondeo. Va a pasar en todos estos si les hago lo mismo. Bueno, este no. Este me va a dar exacto. 3,180. Que es lo que pusimos acá. Y este también va a estar redondeado. 3,99, 2,40. Casi 4 y casi 2,40. Bueno, entonces más o menos así uno lo ve a los vectores en el plano. Pero recién hice el dibujito inicial. Me falta ahora resolver o hacer lo que dice, hacer esta operación, esta que está acá, vamos a hacerle zoom, esta que está acá, pero en forma gráfica. Entonces, lo que voy a hacer es trasladar gráficamente, ¿no?, lo que me dice. Fíjense que cuando nosotros dimos la primera parte de vector, esto es lo más interesante, es que cuando yo tengo el negativo o el signo menos adelante de un vector, estoy indicando que es el vector opuesto al vector A. Entonces, este es el vector A, pero el vector menos A es el opuesto al A. Entonces, un signo menos adelante del vector, que es más o menos lo que si digamos multiplicación por un escalar, hace que las componentes de ese vector, que son estas dos, 383 y 321, cambien de signo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy acá y le pongo
como me dice el vector opuesto, menos 3,83, menos 3,81, tengo exactamente el vector opuesto. Y fíjense que lo que cambia en eso, que es el mismo vector, la misma longitud, pero el sentido es contrario. Entonces un vector opuesto se define por eso, ¿no? Es el mismo vector, pero tiene un sentido, el sentido opuesto al vector que nosotros queremos decir. Por eso se llama vector opuesto, ¿no? El sentido contrario, ¿no? Cambian de signo las dos componentes. Si el menos está adelante, como está acá, las dos componentes pasan a tener negativo y negativo adelante. Eso me da el vector opuesto. Si yo les vuelvo a poner positivo y positivo, Tuki se va para el otro lado. ¿Mm? Entonces, un vector opuesto se puede calcular así. ¿Por qué digo esto? Porque ahora lo que tenemos que hacer es gráficamente, yo como acá tengo el cosito este y bueno, lo puedo manipular, pero ustedes lo tienen que hacer gráficamente con regla y, ¿cómo se llama esto? Semicírculos si pueden. Si no tienen semicírculos se puede hacer un poquito a ojo, pero más o menos tiene que dar. Es armar, construir lo que denominamos el método de la poligonal. Y el método de la poligonal me sirve para sumar vectores, ¿no? Desde 2 vectores lo podemos hacer hasta n vectores, que quiere decir puede haber 1, 2, 3, 4, 25.000 vectores y puedo usar el método de la poligonal para sumarlos. El método de la poligonal lo que hace es poner un vectorcito atrás del otro, como si fueran en cadena, y el resultado, que es este que está acá, que ya lo calculamos, pero lo vamos a verificar con esto, porque nos tiene que dar lo mismo, este que está acá, ¿no? Uy, me refui. Este que está acá va a ser un vector que salga desde el origen, ¿no? Y vaya hasta el final del camino que sumaron todos los vectores, ¿no? Uno atrás del otro. Entonces, como acá me dice menos a, lo que voy a tener que hacer es, puedo empezar por cualquiera, porque la suma de vectores es conmutativa, o sea, puede ser más b, puede ser esto es igual a esto. O sea, puedo resolver la ecuación que yo quiera, que va a ser lo mismo. Que es igual a esto. ¿No? Que es igual a esto. ¿No? Cualquiera de estas tres, ¿no? Sumas van a dar este resultado, porque la suma es conmutativa, no para los vectores, ¿no? Entonces yo puedo alternar los vectores, conmutarlos, o sea, poner uno adelante y uno atrás, pero el resultado siempre va a ser lo mismo, ¿no? Lo denota esta equivalencia. Bueno, entonces para hacer un vector, vamos a hacerlo del método convencional, no empezamos A, B y C, pero para hacer un vector lo opuesto, le tengo que dar vuelta a las componentes, entonces voy a empezar por el A. Lo voy a dibujar el opuesto, ese de ahí. Para hacer el método de la poligonal tengo que agarrar el vector B, este que está acá, y trasladarlo al final del vector este que está ahí. Ahí. Eso es lo que tengo que hacer, dibujarlo, ¿no? Lo tengo que dibujar. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, puedo agarrar una reglita, ¿no? Totalmente en dirección horizontal y trasladándolo a eso. Y cuando llegue acá, con la regla, dibujo longitud de 3 para allá, ¿no? Todo lo tengo que hacer gráficamente. Sería más fácil si bueno, lo tuviéramos en una pizarra, pero bueno, se complica acá con la PC. Esto lo voy a sacar porque me está molestando. Ahí está. Así me. Y esto también. Vamos a darle coordenadas rectangulares. Y bueno, para poner el último vector, el C, acá está, el C es la componente X. Sobre el final del vector B voy a poner el vector C. Entonces agarro, tuki, lo voy a mover, así, y hasta el final de C. Claro que es un método gráfico esto y más o menos me va a dar... más o menos me va a dar, pero bueno, fíjense que esto, ¿no? Va a llegar hasta en I menos 6 y pico, que es lo que me dio menos 6,67, y en X en menos 8 y pico, ¿no? Esta parte de acá. Entonces todavía no terminó. La primera parte es en poner en fila, como fila india, entre ¿cómo se llama esto? Todos los vectorcitos, haciendo el caminito, ¿no? Según la operación que me diga acá. Y el resultado final va a ser el vector que nosotros dibujemos,
Yo lo hago así porque, bueno, puedo crearlo y después moverlo. El vector que dibujemos desde el origen hasta el final. Este vector que está acá es la suma y es este que está ahí, pero de forma gráfica. Yo voy a poner R, le voy a poner un colorcito, vamos a ponerle como rojo, ahí está. Y, perdón, ahora vamos a ver si, bueno, hicimos cualquier cosa más o menos. Entonces, si yo pongo acá name value, ahí está, me dio menos 6, menos 6,64. Acá me dio menos 6,67, la y, ¿no? Esta es la componente y esta es la componente x, menos 8,72. Menos 8,72. Es un método gráfico, no tiene que dar exacto, pero tiene que dar parecido, ¿no? Este es un método analítico más preciso, ¿no? Porque yo estoy haciendo los cálculos, ¿no? Con la calculadora. Obviamente redondeo, y ese en el redondeo, bueno, comete algún error. Pero bueno, es más preciso que el gráfico, que bueno, estoy con la regla y tratando de dibujar todo y bien cómo se hace. Esto es estrictamente gráfico. ¿Se entendió más o menos cómo se construye? Después en clase lo podemos ver un poquito más cómo lo hacen en el papel. Sí, el gráfico se entendió, profe. Listo. Ujú. Lo hice acá con GeoGebra porque por ahí se entiende más que andar haciendo con las líneas acá y manejándome con el pen que me cuesta. Pero bueno. Este es uno de los problemas, ¿no?, que vamos a tener. Básicamente, fíjense, es igual al problema de vectores que vieron en el parcial anterior, se le agrega la parte analítica y la parte, ya está, se me fue, y la parte gráfica. Se le agrega solamente eso, que es en base a una operación específica, ¿no? Yo puedo tener los mismos tres vectores, el mismo problema, pero si le cambio esto, y cambia totalmente la parte del problema, ¿no? Esta parte de acá queda igual porque las componentes de los tres vectores y cómo están construidos los tres vectores es igual, pero puede cambiar la operación. En vez de ser menos A más B más C, puede ser A menos B menos C. Y ahí te cambia, es otra cosa. Es otra operación esto. Entonces, bueno, hay que saberse hacer las tres etapas. Básicamente eso. Bueno, vamos a ver, son medio larguitos estos problemas de explicarlo así detalle en detalle. Pero vamos a ver otro. A ver si podemos. Bueno, fíjense, acá tenemos otro que cambia los tres vectores, pero también cambia la operación. A más B más C. Tenemos tres vectores con sus características, tenemos que hacer lo mismo. Hacerlos a polar, después calcular las componentes a cada uno y después realizar la operación. Es lo mismo. Básicamente es eso. Acá tenemos otro ejemplo, B menos A menos C, con tres vectorcitos. Ahí tenemos un ejemplo más complejo que después vamos a ver si lo damos. Pero como estamos dando la introducción, estamos haciendo esto. Quería ver que yo había dejado por acá, ¿dónde era que había dejado? Un ejemplo. Ah, acá, está. Un ejemplo de este estilo, porque después lo podemos ver y, bueno, fíjense, realizar la siguiente operación. Tengo dos vectorcitos, en teoría un poquito más fácil, porque son dos, no tres. O sea, no sé si más fácil, más corto, porque las operaciones son las mismas. Tengo que forma polar, calcular las componentes de B y A y realizar la operación un poquito más corto, pero la metodología es exactamente la misma. Tengo que calcular un vector menos, nada más. Lo distinto es, fíjense que tengo esto que me dice menos 2 por B. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve eso. Acá está 2 menos 2A más B, cambia la operación, cambia los vectores, o son parecidos, pero vamos a ver cómo se resuelve esto, y si llegamos, hacemos otra operación hacemos el 2 de esto. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a ver, si me tengo que llevar para el otro. Uy, ¿qué hice? Me lo voy a llevar esto así. Super herramienta Paint. Está quitando. Vamos a llevarlo para abajo. Realizar la siguiente operación, ¿no? Acá le faltó
Tuki, la flechita, ¿no? Es un vector. El vector R es igual a el vector A menos 2 por B, ¿no? De forma gráfica y analítica, siendo, bueno, te da los módulos, te da la longitud de este y te da la longitud de este. No, dice unidades. Ah, bueno, sí, acá están metros. Bueno, este también está en metros. Entonces, pasó eso. Este está en metros y metros. Bueno, pero vamos a hacer, o sea, esta es la parte, no la voy a comentar mucho porque es lo mismo y encima un poquito más fácil. Lo que me interesa es llegar a la parte de 2B. Alguno puede intuir qué pasa con eso y, bueno, lo va a saber resolver bien, pero bueno, para el que tenga duda y que como no hicimos ningún ejercicio de este estilo, lo voy a hacer nada más para que tengan uno de ejemplo. Pero bueno, alguno lo puede resolver, no es muy complicado resolver esa multiplicación ahí del vector, nada más. Le da una proporcionalidad al vector, nada más, del doble, básicamente. Entonces lo primero que hacemos es poner en forma polar el A y el B. Vamos a decir A es módulo de A y A. El A es este, 2 metros, y el ángulo ¿cuánto vale? Acá me lo puse difícil. 270, 305, ¿no? Esto es 90, 180, 270 más 35, 305. Si no me estoy confundiendo. Eso por un lado. Y el vector B es igual a la longitud 4 y el ángulo es 25. Como que está fácil este ejemplo, ¿no? Pero bueno, sirve para reforzar la metodología. Ya tengo la forma polar, ahora calculo las componentes. Uy, no veo el otro. AX vendrá a ser 2 metros por coseno de 305. Ahí es 2 metros por el seno 305. Bx es 4 por coseno de 25. PI 4 por seno de 25. La me tiene que dar negativo el I y positivo la X. O sea, este me tiene que dar positivo y este negativo, y estos los dos positivos. ¿Alguien lo dice todo? Sí, sí, profe. ¿Cuánto vale? El A en X me da 1,14 y en Y menos 1,63 y el B 3,62 en X y 1,69 en Y. Un espectáculo. Ya terminé Bueno, eso. esta parte fácil es como lo que estamos repitiendo. La parte que cambia está acá, un poquito, nada más, pero un poquito. Entonces, bueno, vamos a verla en detalle y después podemos pasar a otro capaz que un poquito más complejo. O distinto, no complejo, sino distinto. Que tenga otros ángulos y todo eso. Entonces, forma polar, calculo componentes, ¿no? Para ordenarme, si quieren, puedo poner las componentes X e Y, entonces me queda 1,14 menos 1,63. Uy, B 3,62 menos más. Ya tengo hecho todo, digamos, la definición del componente, o sea, la definición tanto polar del vector, la forma de expresión del vector en forma polar, la forma de expresar el vector en forma de par ordenado. Entonces puedo pasar a hacer la operación en forma analítica,
va a ser igual a menos 2b. Como esto es conmutativo, puedo hacer menos 2b más a. Es la misma operación. Entonces, como dije hoy, como esto es un vector que está en el plano, o sea que tiene x e y, esto es un vector que está en el plano, x e y, esto tiene que ser un vector que está en el plano, tiene que tener x e y, entonces vuelvo a separar en x e y, la componente x del vector suma va a ser igual rx, y repito la operación, pero como componente x, ax menos 2bx. Ri es ai menos 2bi. Entonces ahora tengo todos los datos y puedo hacer la operación, tanto de la componente x como de la componente y. Esto que está acá multiplicando se denomina, bueno, esto es suma de magnitud vectorial y esto como no es un vector se denomina magnitud escalar. Entonces esta operación se denomina multiplicación por un escalar. O sea, el vector lo multiplicamos por un número y entonces añadimos una proporcionalidad. En este caso lo vamos a multiplicar por 2. Entonces la longitud de este vector se va a extender al doble. Si fuera por 3, al triple. Es más, puede ser más chico, porque si lo multiplicamos por 0,5, bueno, lo vamos a reducir a la mitad. Entonces, esa multiplicación por un escalar hace que yo obtenga un vector, ¿no?, proporcional al vector, ¿no?, base, que es esta cosa, es decir, al vector que estamos multiplicando. Tantas veces va a ser ese vector como el número me diga acá. Puede ser 2.2, 2.3, no importa, puede ser con coma. Ahora, fíjense que yo acá tengo la combinación de las dos cosas, porque además tengo la multiplicación por un escalar, pero tengo el signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pero tengo que hacer el vector el doble, pero el opuesto de ese doble. Entonces tengo que hacer las dos cosas. Bueno, se resuelve de esta manera. Pongo AX es 1,14 menos 2 por BX, 3,62. Del otro lado, en la componente Y hacemos lo mismo. Menos 1 por 0,63 menos 1,60, perdón, menos 2 por 1,69. Entonces ahora obtenemos la componente x e y del vector es suma que nos resuelve la operación. Esto sería Menos 6,1 en X y en Y menos 5,1. 0,1, perdón. así. Entonces R va a ser igual a menos 6,1 otra vez nos dio un vector por acá, en el tercer cuadrante. Este acá, tiene que estar por acá, más o menos del R. Ahora lo vamos a resolver gráficamente. De nuevo hicimos los mismos pasos. Forma polar, descomposición de cada vector por sus componentes, forma de par ordenado o forma binómica, lo que ustedes quieran, y después operación, la operación que pide el problema. Pasa polar y el ángulo me dio 140. Ahí está. Oye, está bien, sí, ¿no? Porque en el ¿Cuánto? tercer menos 140. Ah, está bien, está bien. Pensé que 140 por Profe, 100. Está bien, está bien. Menos. El anterior, ¿qué profe, ángulo? Sí. la componente de BI lo anotaste antes como 1,64, no 1,69. Ah, ni yo me entiendo de derecho. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Esto es 1,69. Pará. 64, perdón. Bueno, es difícil esto. Ahí está. Entonces, ¿cuánto te da esto? Eso me dio 1,69, profe, lo hice con la calculadora. Ah, ¿este de acá? Ese pasaje. Sí. Ah, bueno, Lo entonces, hago, bueno, sí. ¿para qué lo hago? No, si querés. Es Chequealo, porque no sé 4, que si puse 1,74 o 1,69. 3,62 en X y en Y 1,69. Sí, Claro, 1,69. ya.
Me lo puse ahí medio raro, es 69 entonces. Ahí está. Pero está bien eso porque yo lo calculé con 1,69. Bueno, entonces acá en el R, yo no puse esto, pero ¿cuánto te había dado vos? Ahí está, Ahí me dio el digo, angulito. El angulito que vos decías, ¿no? 142. Pero en realidad es No, 218. ese, fíjate, 217. Está bien. No quería que me dé eso como lo calculaste vos para que veas que te da como en la calculadora. Sí, sí. Pero te da el negativo porque te da para acá, ¿no? A eso si le restás 360 te da el verdadero, bueno, no el verdadero mismo, pero del lado positivo. Sí, sí, eso. 218. Bueno, esta parte del ángulo no hay que calcularla, solamente se tienen que calcular las componentes X e Y. Pero bueno, como yo tengo el programita acá que me lo hace derecho, le pongo ahí y me lo hace derecho. Estas son la forma polar. Me pasa de acá a acá. Me es fácil. No necesito estar haciendo X e Y. Pero bueno, lo que yo La tengo que forma polar entender, de ese que está graficado me había dado 11 y el ángulo claro, 218. esto es lo que está acá. Bueno, ¿Hay que calcularlo al ángulo? no, eso es lo que decía, no es necesario. Yo lo hago acá porque fíjate que es seleccionar nada más y me lo hace automático, nada más. Pero no hay que hacerlo. Está bien. Bueno, vamos a hacer la forma gráfica, pero ahora del problema este que vimos recién. La forma gráfica, resolución de esta Profe, te operación. hago una consulta. ¿Por qué a mí cuando yo lo paso a polar a eso que está en rectangular ahí, Sí. me da 11? ¿Por qué no te daría 11? ¿Está bien? El resultado es ese. Porque, ¿de dónde sale, me preguntás? Suma de esos tres vectores te da 11. Ah, para pasar de forma polar, esto de acá a forma polar, tenés que hacer esto para que te dé ese 11. Ahí está. Este resultado que está acá, perdón, este que está acá. Como Sí, sí, sé el- hacerlo igual con la calculadora eso. bueno, es el, Pero quería saber por qué, digamos. porque es el, digamos, esto, ¿no? Es Pitágoras. Pero porque es, la hipotenusa de un triángulo rectángulo, básicamente, gráficamente, ¿no? ¿Dónde está? Es esto acá, ¿no? Es la distancia que va de acá hasta acá, ese 11. Profe, Eso de ahí. Y básicamente es la Entonces, hipotenusa ese de un vector, triángulo la medida de rectángulo. ese vector serían 11. Sí, la longitud. Sí, ¿quién me había hablado? profe, Sí, tengo una consulta. dime. Para calcular el ángulo en estos casos, ¿hacemos arco tangente? Claro, para calcular ese 217 se hace arcotangente. No te va a dar capaz del 217, pero con ese dato puedes calcular el ángulo. Si haces la arcotangente, ahí voy. Ahí me perdí. Esto, acá. Con esto calculás que te da aproximadamente 11, ¿no? Ujú. Esto es Yo no Pitágoras. lo Y hice. para calcular el angulito es arcotangente de RI sobre RX, Sí. ¿no? ¿Y cuánto te da esto? Profe, yo lo hago de otra forma la calculo. Sí, correcta, sí, directo, pero bueno, la Sí, sí. manera de hacer el cálculo, digamos, si no tuvieras, digamos, Calculadora, digamos. la función de pasar de polar a rectangular, Sí. tendrías que hacerlo de esta manera. Esto da, arcotangente, lo que pasa es que esto te va a dar Número chiquitito. no un número chiquitito, sino un número positivo te va a dar. Pero el ángulo, ahora lo vamos a interpretar. Si quieren. No se lo vamos a pedir, por eso no me puse pesado con esto. Pero bueno, está bueno saber de dónde sale. ¿Cuánto les da esto? Mm, Te va a dar este ángulo, este de acá. Porque esto es un triángulo rectángulo, ¿no? No sé si lo ven. Te va a dar este angulito de acá. El tema es Sí. que a ese angulito le tenés que sumar ¿cuánto? 180. Ah, ok. Y ahí te va a dar el Perfecto. 217, Igual ¿no? eso depende del cuadrante, porque pone si aparece. Exactamente. Si te dan este cuadrante, si te dan este cuadrante, le tenés que a ese angulito que te va a dar, que es este de ahí, le tenés que
180 menos el angulito, depende del cuadrante. El que no Listo. tenés que hacer nada es cuando te da en este cuadrante. En el cuadrante 1, ese no tenés que hacer nada, pues ya te da No, porque ya el es lo que verdadero. te da. El verdadero. Si es en este Perfecto. cuadrante, tenés que hacer una cuenta, si es en el cuadrante, otra cuenta, y si es en este cuadrante, otra cuenta. Por esto no se Listo. los tomamos, porque tiene muchas reglas a eso, por eso no tiene sentido. Pero si querés saber, es así como... Listo, gracias. ¿no? Bueno, vamos a terminar haciendo este... Hoy me fui para el otro. Este de acá. Vamos a terminar haciendo la forma gráfica de este, para ver cómo se hace. Ahora voy a tener que hacer lo mismo. Dibujo el A, dibujo el B, y después armo la operación. Entonces voy a hacer el A, que está acá. Lo voy a hacer ahí. Uy, se me fue. El A. ¿Y cuánto valía el A? 1,14 menos 1,63. Uy, ¿qué hice? Uy, me quedó re chiquito. Pero bueno, vamos a meterle un zoom. Acá. Si lo paso a polares. Uy, me da 1,9855. Ah, menos 1,73. ¿Qué pasó? Escribí cualquier cosa. Mirá, mirá, va para abajo. A mí me gustó más. Y me da 304, casi, ¿no? Bueno, 305 y 2 me tiene que dar. Sí, está bueno. Me da casi parecido. Y ahora dibujo el B. Ahí está el B. Ahí está. El B. ¿El B cómo está? Ah, sí. El B tiene estos dos, 362, 1,69. Mirá. Y 25 grados y casi 4. 25 grados y casi 4. Bueno, más o menos ahí lo dibujé. ¿Qué voy a tener que hacer? Este lo vamos a borrar. Ah, lo vamos a dejar. Este lo vamos a borrar. ¿Qué tenemos que hacer? Pero lo vamos a sacar de escena. Ahora ya tengo dos. Lo que tengo que hacer es, puedo hacer el método de la poligonal de nuevo, y lo único que tengo que hacer es agarrar, dibujar el primer vector y agarrar el otro y transponerlo hacia el final de este vector para, ¿no? Para sumarlo. Lo que pasa es que acá, fíjense que tienen menos, entonces eso me quiere decir que se tienen que dar vuelta las componentes. No se tienen que dar vuelta, perdón. Se tienen que cambiar de signo las componentes se cambian de signo, y el vector, a ese sí se tiene que dar vuelta porque sería el opuesto, pero no solamente el opuesto, sino dos veces el opuesto. Este 2 me va a indicar que ese vector que es opuesto se tiene que hacer un vector proporcional del doble, ¿no? Tiene que haber una proporción de 2 a 1 de ese vector. Entonces lo que voy a hacer es, a esto que está acá, el B, uy, voy a ponerle negativo a esto. Entonces ya voy a tener el opuesto, ¿no? Pero no solamente el opuesto, sino el doble del opuesto. Entonces voy a tener que multiplicar por 2. No sé si puedo multiplicar por 2. Yo ya estoy inventando. Mirá que groso, me dejó multiplicar por 2. Entonces yo multiplico por 2, obtengo el doble de ese vector, y cuando le pongo el menos, obtengo el opuesto de ese vector. Entonces lo que tengo que hacer ahora sí es poner uno atrás del otro. Puedo agarrar, poner este acá atrás de este, o este llevarlo al otro lugar. Vamos a hacer el chiquito, que me parece ser más fácil. Entonces, agarro este de acá y voy a agarrar este vectorcito acá, lo voy a poner ahí. ¿Mm? Entonces, uy, esto me está molestando. Entonces, ¿cómo va a ser el vector suma? El R, el final, este de acá, que calculamos ahí, va a ser el origen
unido al final. Entonces me voy al origen. Todo esto como que ustedes tienen que estar con el lapicito hasta el final. Entonces más o menos esto tiene que dar menos 5.01, menos 5, bueno, medidor es recopado. La X menos 6.06, que es casi igual, y la Y es menos 5.01, medio igual. Ese. Así que bueno, este lo hice un poquito más certero. Profe, Me Sí. extraña Dani. ¿por qué se conectan dos del origen? ¿Cómo se conectan desde el origen? Claro, Esto, esos dos el vectores, rojito, el B1, pero, el rosa y el rojo. O claro, fucsia. el rojo es la R, es el vector suma, el resultado de esta operación. Y el resultado de Ah, la el operación resultado suma, de A más B. Ok, ya exacto, entendí. y tiene que salir siempre del origen. El resultado siempre sale del origen y va hasta el final. ¿Mm? Lo otro es la concatenación de todos los vectores que se van como poniendo uno atrás del otro. En este caso son dos, por eso puse uno atrás del otro. Puse este y después este. ¿Mm? Bueno, fíjense que no es muy complicado. Cuando son tres vectores es como más largo, pero cuando son dos vectores es un poquito más cortito. La única dificultad era esto, la multiplicación por un escalar, que lo único que hace la multiplicación es hacer un vector proporcional, o sea, es la misma dirección y sentido, lo único que cambia de ese vector es la longitud, ¿no? Entonces, si es por 2 es el doble, si es por 3 es el triple, sea por el número que multiplique, ese vector se va a escalar en función de eso. Por eso se llama multiplicación por un escalar. Esto que está acá, que es el signo, me va a decir si es positivo, mantiene la dirección, el sentido que estaba teniendo el vector. Si es negativo, se da vuelta y va para el otro lado. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio más. Así más o menos queda esto claro. Este de acá lo podemos hacer. Y terminamos con eso, ¿no? Lo puedo dejar haciendo, bueno, vamos a hacer la parte analítica y la parte gráfica les voy a dejar a ustedes que se la hagan para que practiquen porque es la que por ahí acá no tengo muchas herramientas, o sea, les muestro cómo es, les muestro digamos, el procedimiento acá, pero bueno, lo tienen que hacer ustedes para que vean si pueden hacerlo o no, porque encima acá estoy haciéndolo con un mouse y un programa de matemática, ¿no? Un programa de cálculo y geometría, básicamente. De construcción, ¿no? De elementos algebraicos. Entonces, por ahí no es lo mismo la hoja de ustedes. Eso lo tienen que practicar y ver cómo lo construyen. Pero bueno, básicamente les doy la forma. Después vemos el sábado, si tienen alguna duda, cómo hacerlo en la hoja, lo vemos, básicamente. Bueno, ¿alguna duda de esto? Básicamente hice lo mismo que en el problema anterior. Un poquito más simple. Vamos a ver acá. Los problemas siempre son reparecidos. Lo que se tienen que, sinceramente, lo que más le va a servir, digamos, en la carrera en física 1, que eso es lo que se tienen que quedar ustedes. No quédense solamente con aprobar la materia, sino con pequeños conceptos que son las herramientas que le van a servir en toda la carrera. Lo que más le va a servir es esto, descomponer. O sea, tener conciencia de que el vector es un elemento algebraico y tiene componentes, ¿no? Para expresarlo, ¿no? Se lo puede expresar en forma de sus componentes rectangulares y la manera de descomponerlo es esto. Esto es lo que más le va a servir, ¿no? Y esto, ¿no? Que se puede descomponer en dos. Yo puedo analizar el problema como un problema que tiene vectores en el plano, lo puedo descomponer para tener dos problemas en dos dimensiones, ¿m? Que tiene, ¿no? Físicas, tanto la X como la Y. Básicamente eso es lo más importante, que entiendan eso. Más allá del método de la poligonal y todo lo otro. Bueno, acá tenemos lo mismo, vamos a analizar el vector, los tres vectorcitos, ¿no? Los ángulos, y después componer los vectores, la parte gráfica se las voy a dejar a ustedes, a ver si lo pueden armar. Creo que está medio desproporcionado, me parece. Pero bueno. Vamos a hacer el vector A de nuevo.
tenemos que pasar a algo común. Podemos pasarlo a Yo lo pasé, kilómetros. ¿Cómo? yo lo pasé a centímetros. A centímetros, se puede pasar a centímetros. Entonces, estos 5.000 centímetros. Esto sería 4.000 centímetros. Yo lo voy a pasar. No, No, lo voy a dejar, si lo no voy a me dejar queda en súper sí, grande. claro. De centímetro, digamos. Yo lo voy a dejar en decámetro, porque este es 4 decámetros. Esto es, bueno, el ángulo de A, si esto es 40, ¿cuánto vale acá? 50. Es el ángulo de A. En B, quiero 2 hectómetros, es 2 decámetros. Acuérdense esta tablita. Estoy en hectómetros, paso a decámetro. Entonces lo multiplico por 10. Uy, ahí está. Estoy en hectómetro, lo paso a decámetro, multiplico por 10. Y el B tiene 90, 180, 270. Y el C tiene, ¿cuánto de longitud? 5.000, que sería 1, vamos arriba. Así lo hago bien explícito. De centímetro tengo que llegar a decámetro. Entonces, 5.000 me quedan 500 porque divido por 10. Me quedan 50 porque divido por otros 10 y me quedan 5 porque divido más por 10, ¿no? Pasé centímetro, decímetro, metro, decámetro. ¿No? Entonces acá me quedan 5. Y el ángulo, acá tiene 30, todo esto vale 180, tengo que hacer 180 menos 30 para tener este ángulo, 150, ¿no? Esta es la forma polar. Voy con la descomposición en componentes. AX va a ser igual a 4 decámetros. Estoy yendo rápido, si alguien no entiende, me avisa, porque básicamente estoy repitiendo la metodología otra vez, solamente con otro ejemplo, como para que se fije, un poco mecanizado. Pero si alguien no entiende lo que estoy haciendo, de dónde sale todo esto, me pregunte. ¿Mm? Este es fácil. Va a ser en X0, como es vertical, menos 2 decámetros en Y. No, y va para abajo. Cx es igual a 5 decámetros. Y es igual a 5 decámetros. 150. Mm. Bueno, alguien hizo estos calculitos. Estamos repitiendo, ¿no? La metodología para que se fije, pero básicamente En el afro medido en X me dio 2,57 y en Y 3,06. estos son los fáciles y tienen que dar uno negativo, el X negativo y el Y positivo. Ahí lo hago, espérame. Ese Este puede era ser que menos 250. 5,150. Menos 4,33 en X Ah, y y el otro 250.
2,5. 2,5. Sí. Sí, positivo. Qué grande, ¿eh? Se lo sabe de memoria ya. Una locura, sí. Tantos años. Bueno, de nuevo, forma polar, cálculo de componentes, los expresamos como un vector, con par ordenado, como forma binómica, voy a hacerlo en forma binómica, así cambiamos, como sería en forma binómica. Los 57, usando los versores base del sistema, ya, usando los versores así. Este es el versor base del sistema, está ahí, el versor I, el unitario, ¿no? Y acá está el J, son unitario. Mediante ellos dos, por combinación lineal, se pueden calcular cualquier vector del plano, o del espacio, o de la recta. Van a dar un poquito mejor la definición en álgebra. Más 3,06 decámetros. El B sería, esto es 0, así que no lo ponemos. J. El versor J me indica que la dirección de esta componente es la I, la del eje Y, ¿no? Y el versor I me indica que esta dirección es la del eje X. Básicamente eso me indican los versores. Y menos 4, 3 decámetro. 2,5. Estoy siendo medio automático, pero bueno. Bueno, polar, cálculo de componentes, expresión del vector en forma binómica o par ordenado. Ya tengo todo. Entonces, recién ahora puedo hacer la operación. La operación me va a decir que tengo que hacer R, el vector R, es igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Y bueno, para que esto se me haga fácil, acuérdense, divido el problema en dos, tanto de la componente X como la componente Y, entonces voy a sumar AX más BX más CX, ¿no? Y después de la componente Y de este vector, suma AI más BI más CI. Y si tuviera D, DI, si tuviera E, EI, JI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre vamos a hacer con 3 o con 2, dependiendo del caso. Pero se extiende para la cantidad de vectores que quiere. Entonces acá agarro a X, 2,57. Es fundamental que estén todos en la misma unidad, porque cuando voy a sumar, si esto no está en decámetro y esto está en hectómetro, voy a sumar cosas distintas, ¿no? Acá voy a sumar 2,57 decámetros y acá me lo tengo en hectómetro, sería 0,2, entonces ahí estoy sumando unidades distintas y ahí estoy cometiendo un error. Menos, no, esto es 0. X, X, X. Tendría que haberlo hecho con distintos colores, pero bueno. Más 0 decámetros. Menos 4,3. Esta y esta. ¿No? Y ahora voy a hacer esto, esto, esto. Ahí, 3,06. BI, menos 2 decámetros. Y C, entonces tengo, bueno, entonces esto es, no sé, 2,57 menos 4,3. Serían, Menos 1,73 me dio ese profe. gracias, ya se me está dando vuelta el cerebro. 1,73. Y este, 0,5, 3,56. Ahí lo hago, para que estaba haciendo otra cosa.
3.56. Entonces, eso. $3.56. Me queda eso. Hice rápido, pero ¿entendieron? Porque estuve repitiendo todos los que hicimos. Lo que varía, va a variar siempre, ¿no? Puede variar o la operación o los vectores, ¿no? Tienen que expresarlo correctamente y ver qué operación tienen. ¿Mm? Mucho más. ¿Se entendió esta partecita? La metodología es bastante, no hay mucho, digamos, pueden tener en duda de qué ángulo ponerle. Bueno, ya creo que calcular las componentes ya más o menos lo hemos hecho tantas veces que ya creo que tienen bastante práctica encima. Lo que pueden tener en duda es por acá un ojo con los signos, ¿no? Cuando tienen los signos negativos, o acá tiene un signo negativo, que se da la vuelta, por ahí se puede pasar que toman los signos, o que den un vuelta mal un signo sin querer, porque acá tienen un menos, ¿no? Básicamente esos son los errores comunes, de signo generalmente, y de ángulo, ¿no? Que toman malos ángulos. Pero después, básicamente es una metodología muy, muy fácil de seguir, no tiene muchos pasos, ¿no? Polar, cálculo de componentes, expresar forma de binómico o par ordenado, y después la operación de suma de los vectores, ¿no? Respetando sus signos, básicamente. Bueno, les dejo el dibujito, básicamente el dibujito de suma es una suma, o sea, son tres vectores, digamos, sumando, no tiene ningún vector opuesto en la suma. Básicamente uno no suma, no resta un vector, sino suma el opuesto, básicamente. Eso es lo técnico, lo correcto. Como se dice, no se restan los vectores, sino se suma el opuesto. Esa es la terminología correcta. Pero bueno, están los tres vectores con signo positivo, sumando. Entonces, tendrían que dibujar los tres vectores, como hice yo, desde el inicio. Uy, no sé. Ah. Voy a dibujar los tres vectores del inicio y ponerlos uno atrás del otro y encontrar este vector R que debería coincidir con lo que calculamos acá, que debería coincidir con esto. ¿Mm? Esto va, dicho de otra manera, tendría que ser un vector menos 1, en realidad lo puedo dibujar, menos 1,73 más 3.56, o sea, podría venir acá, pongo el R, ¿no? Menos 1,73. Uy, 3.56. Uy, mirá, esto lo aprendí ahora, lo puedo mover, la piola. Menos 1,73. Positivo. Me tiene que dar ese vector básicamente, pero construido con los tres vectores. O sea, tienen que hacer el caminito. Pero el final me tiene que dar esto. Esto ahí. Me tiene que coincidir con ese. Ese es el resultado final del vector. Que en realidad me lo dio acá. Y lo dibujé por este programito. Así que no mucho más. El resultado de la suma de vectores de esto, ¿no? Tienen que ir haciendo así en escalera. Como en escalera. Primero el A, después el B, después el C. Y lo van dibujando, ¿no? Con esta longitud y este ángulo. Agarran y el A, por ejemplo, ¿cuánto mide? 2. Miden con bueno, 4. Miden con la regla 4. ¿Y dónde está? 50 grados. Bueno, 50 grados, hago una línea. Después, tienen 2 a 2,70. Bueno, tomo como base hago con una regla. Mido 2 centímetros. Si un decámetro mide 1 centímetro.
uno hace la escala y tengo que hacer un ángulo de 70, lo dibujo. Y después termino haciendo esto con un... Pues lo vemos en el sábado si tienen alguna duda de cómo hacerlo en la hoja. Así que nada, si no hay más dudas, pueden ir en paz. Terminó la clase. Profe, Dale, acá sí profe. te da el ángulo cuando lo paso. ¿Cómo? Acá sí te da el ángulo cuando lo pasás, digamos. No, porque te va a dar este.